¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nuevamente podamos tener este tiempo para estudiar la palabra de Dios. En esta noche quiero comenzar de una manera diferente y quiero comenzar preguntándote, ¿le tienes miedo a la muerte? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es lo que piensas tú en relación a la muerte? Si hoy Dios decidiera que tú fueras a su presencia o que hoy tú murieras, ¿qué pasaría contigo? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Aceptarías con gozo? Hoy estudiaremos otro yo soy, otro título en relación a Jesucristo en el Evangelio según San Juan en el capítulo 11. Y es yo soy la resurrección y la vida. ¿Estás listo para comenzar? Espero que Dios el día de hoy pueda resolver algunas preguntas que tal vez están en tu mente, quitar algunos temores o miedos en relación a la muerte y vamos a orar para que Dios nos hable en esta hora. Te invito ahí a donde estás, que inclines tu cabeza, cierres tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos en esta hora la oportunidad que tú nos das de abrir nuevamente tu palabra y meditar en ella. Señor, sabemos que hay un tema que hoy en día tal vez a mucha gente realmente le preocupa y le hace entrar en pánico y que realmente a veces produce en ellos desvelos y que ocupa constantemente sus pensamientos, y esto es la muerte. Padre, ayúdanos a entender hoy en relación a lo que Jesucristo es en el título de Yo soy la resurrección y la vida, y que nuestra perspectiva en relación a la muerte pueda cambiar o ser diferente. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces quiero invitarte a que puedas ahí, si tienes tu Biblia, puedas abrirla en el Evangelio según San Juan en el capítulo 11. Y si no es así, que nos acompañes leyendo algunos versículos, específicamente este versículo donde Jesús hace la declaración de yo soy la resurrección y la vida. Pero antes quiero ponerte en el contexto de este capítulo o de este pasaje. El Señor Jesucristo está en el río Jordán con algunos de sus discípulos y dice la escritura que ellos estaban bautizando cuando una familia amiga de ellos, del Señor Jesús, le manda avisar que uno de sus miembros, Lázaro, que era un amigo amado del Señor Jesucristo, está enfermo. Y entonces envían a avisarle a Jesús para que él venga pronto y pueda curarle o sanarle. Sin embargo, el Señor se detiene en el lugar donde está y ellos estaban en un lugar llamado Betania, que era aproximadamente unos 2,5 kilómetros de Jerusalén. Sin embargo, decíamos que el Señor estaba ahí en el río Jordán, y ahora vemos cómo el Señor espera 2 días y el pasaje nos lo va describiendo así, y vamos a leerlo en el versículo 1, en Juan capítulo 11, versículo 1, vamos a relatarlo un poquito más apegado al texto. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto,
y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a los condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Un comentario un poquito raro, ¿no? De parte de Tomás. Pero vamos entonces a mirar aquí qué es lo que sucede. Llegan a Betania, aquí el grupo de Jesús con sus discípulos, y entonces sale a recibirle Marta. Dice el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole, en secreto el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se entristeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Último versículo que voy a leer. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Muy bien, hasta aquí hemos leído la historia de la resurrección de Lázaro y el contexto en el cual Jesús menciona, yo soy la resurrección y la vida. Para entender un poco mejor todo este pasaje, tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento. Cuando regresamos al Antiguo Testamento, tenemos que entender que el pueblo de Israel y las personas que vivieron antes de Cristo sí tenían en su mente el concepto que algún día resucitarían para encontrarse con el Señor. Esta era una enseñanza que vemos aquí cuando el Señor le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y Marta le dice, sí, Señor, yo creo que Él resucitará. Ahora, Jesús no le estaba hablando de una resurrección en el futuro para encontrarse con el Padre, sino le estaba hablando de una resurrección inmediata. Aunque Marta, en su conocimiento de lo que tenía de la Escritura y de lo que habían conocido en el Antiguo Testamento, pues le dice, algún día nos encontraremos con el Padre y sé que ahí estaremos. Pero el Señor estaba hablando de algo inmediato. Ahora vamos a remontarnos entonces al Antiguo Testamento y entender un poquito más
en relación a esto. Y vamos a ver cómo, aún desde el Antiguo Testamento, era importante que la gente pudiera entender algunos aspectos. Antes quisiera mencionar que aquí en esta declaración del versículo 25, donde Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor así, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Dice ahí, ¿quién? El que cree en mí. Ahora, esta palabra resurrección, ¿verdad? Que dice ahí, yo soy la resurrección, es la palabra griega anástasis. Y esta palabra se repite aproximadamente 42 veces o alrededor de 40 veces en el Nuevo Testamento. En el Evangelio según San Juan se repite en 4 ocasiones, específicamente 2 en el capítulo 5 y 2 en este capítulo 11. Después veremos un acontecimiento cuando el Señor resucitó al final del libro de Juan o el Evangelio según San Juan. Vemos cómo el Señor resucita y ahí también vemos el concepto de la resurrección. Pero vamos ahora sí al Antiguo Testamento y vamos a ver que la gente tenía el concepto que un día la gente no solamente moriría, sino también iría a la presencia de Dios. El salmista, en el Salmo capítulo 104, en el versículo 29 y 30, nos dice lo siguiente: pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico cuando les quitas el aliento. Mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando les das tu aliento, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. En este versículo, yo estoy usando la Nueva Traducción Viviente para que puedas entender un poquito mejor este concepto. Está hablando cómo el ser humano tiene miedo a la muerte. Y dice ahí en una parte del versículo, dice, pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Y cuando a veces escuchamos la palabra muerte, hay muchas personas que sienten pánico. Y sobre todo hoy en este tiempo en el cual tal vez somos más vulnerables y estamos viviendo en un contexto donde hay muchas personas que están muriendo alrededor nuestro. Y muchas personas tal vez están entrando en una situación de pánico. Otras pues tal vez están preocupadas por la situación que están viviendo y es correcto. Pero lo que no es correcto es tener miedo a la muerte. ¿Y por qué no debemos de tener miedo a la muerte? Porque tenemos que entender el concepto correcto de la muerte. Porque después de la muerte sigue la vida. Porque está la vida eterna que Dios ofrece. Ahora aquí hay una diferencia. Que está la vida eterna al lado de Dios o la muerte eterna separado de Dios. Ahora, la gente en el Antiguo Testamento tenía la idea de todo esto, pero tenía principalmente la idea que algún día resucitarían para encontrarse con Dios. Mira lo que nos dice Job en el capítulo 19, desde el versículo 25 hasta el versículo 27. Y aquí vamos a encontrar un concepto importante. Vamos a ver 2 versículos, o 2 pasajes del Antiguo Testamento, que nos vayan a ayudar a entender, en primer lugar, que Dios es soberano y tiene control sobre la vida y la muerte, o sobre la muerte y la vida, ambas cosas. Dios tiene un control soberano sobre ambas cosas. Vamos a ver lo que nos dice Job en el capítulo 19. Dice así la Escritura. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin he de ver a Dios. Aquí Job está identificando el principio de la esperanza y la vida con la presencia de Dios. Se está hablando de que después de la muerte habrá otra vida, habrá una vida en la presencia de Dios. Y vemos cómo el Señor dice, yo sé que mi Redentor vive. Ya habla de la redención. Estamos hablando que Job aproximadamente se escribió o vivió en el tiempo en el cual se llevaba o se desarrollaba o nos explica Génesis capítulo 12. Más o menos esa es la época en la cual vivió Job y se escribió este libro de Job, en el llamado más o menos que hizo Dios a Abraham, es el mismo tiempo, la misma época en la que vivió Job. Y él ya hablaba y pensaba en un Redentor. Y vemos cómo él aquí entonces muestra que él sabía que su Redentor vive y que entonces él, después de la muerte, habría de ver al Señor. También vamos a ver otro pasaje que está en 2 de Samuel, en el capítulo 12 y a partir del versículo 23, cuando muere el hijo de David, que había sido el resultado de la relación que había tenido con Betsabé,
Y vemos lo que nos dice ahí, en esta situación. Dice, David reacciona ante la pérdida de su hijo afirmando, mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David basa su afirmación en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 39, que dice, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. También está ese pasaje, o podemos relacionarlo con 1 Samuel capítulo 2 y versículo 6. Mientras el niño estuvo enfermo y agonizando, David nos describe la escritura que estuvo ayunando, y aún dice la escritura que rasgó sus vestiduras y se cubrió de ceniza y de cilicio, que era una forma en la cual ellos expresaban su humillación delante de Dios, y oraba y clamaba al Señor para que fuera de vuelta la salud de ese niño. Pero no era la voluntad de Dios que el niño permaneciera vivo. Así que el Señor lo lleva a su presencia, y ahí David entonces tiene claro el concepto en su mente y en su corazón de que el niño ya no podría volver en vida, pero él sí podría ir al niño en un futuro en la presencia de Dios. Así que a través de estos dos pasajes podemos entender que ya aún en nuestro corazón está el concepto de la vida después de la muerte. El Antiguo Testamento maneja esa idea y ese concepto. Ahora Jesús nos habla que Él es la resurrección y la vida, porque también en el Antiguo Testamento vemos algunos ejemplos de cómo Dios en su poder, en su soberanía, no solamente quitó la vida a alguien, sino también la devolvió. Sé que quisiera mencionarte algunos ejemplos del poder de Dios obrando en el Antiguo Testamento en relación a algunas personas que murieron, pero después fueron resucitadas. Dios utilizó sus siervos para todas estas cosas. Primero, vamos a ver ahí al hijo de la viuda de Sarepta. Esta historia la encontramos en 1 Reyes capítulo 17, a partir del versículo 17 en adelante. Vemos ahí a Elías que resucita al hijo de esta viuda de Sarepta. Pero también vamos a ver otro pasaje en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, del versículo 18 hasta el versículo 37, donde ahora Eliseo es quien resucita al hijo de esta mujer sunamita. Ahora, es muy interesante porque la escritura nos enseña que esa mujer sunamita no podía tener hijos. Y vemos aquí el carácter soberano de Dios obrando en tal vez un vientre que no podía generar vida. Dios hace un milagro para que ese vientre genere vida y entonces le da un hijo. Ahora pasan unos años y ese hijo muere. Muere ese niño y entonces esta mujer va a buscar a Eliseo y le dice, ¿por qué Dios me lo quita, ¿verdad? Si yo no se lo pedí? Y de alguna manera entonces Eliseo envía a su siervo, pero después Eliseo mismo va y resucita a este niño. Es una escena hermosa como este niño es resucitado. Y vamos a ver, por último, otro acontecimiento donde alguien es resucitado en el Antiguo Testamento y está en Segunda de Reyes capítulo 13 y versículo 20. Una vez que había muerto Eliseo, dice ahí la escritura que él fue enterrado, o la idea es que fue sepultado, y recordemos que tal vez en esos lugares, en la antigüedad, lo que se acostumbraba es que colocaban a los muertos o a los cuerpos muertos, algunos en algunas cuevas. Y es muy probable que sería la misma situación en la que se encontraba ahí tal vez Eliseo. Dice la escritura que se armó una gran revuelta y dice que mientras unas personas iban a sepultar a un muerto, se armó esa revuelta y vino un ejército a atacarlos y entonces estas personas aventaron en el sepulcro de Eliseo, aventaron este cuerpo muerto y entonces al tocar los huesos de Eliseo, este hombre regresó a la vida y se levantó. Ahora me imagino lo impresionante que debe haber sido ese momento. Ahora aquí realmente nadie pidió por la resurrección, pero el poder de Dios que había obrado en la vida de Eliseo, aún tocando este hombre muerto sus huesos, dice que volvió a la vida. Ahora Jesús, el mismo poder que Jesús
tenía es el mismo poder que Jesús también recibió para ser resucitado. El mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos era el mismo poder que él tenía. Por eso él dice, yo soy la resurrección. En mí está, yo tengo el poder para no solamente yo resucitar, sino también para resucitar a los demás y dar vida. Y era el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estaba también ahí en Jesús. Y vemos entonces acá el concepto de la Trinidad obrando de esta manera. El Padre a través de su poder y su Espíritu obrando a través de la persona de Jesucristo, no solamente para darle vida a Jesús, sino para que también Jesús dé vida, el poder de Dios también obrando a través de Jesús. Por eso él decía, yo soy, así como dijo antes Dios, yo soy. Yo soy la resurrección y también la vida. Vamos a ver algunos ejemplos de 3 ejemplos específicamente en el Nuevo Testamento en relación a personas que también fueron resucitadas, pero ahora ya no por algún profeta, sino ahora directamente por el Señor Jesucristo. Vamos a ver en primer lugar, ahí en Marcos, en el capítulo 5 y versículo 41, cómo el Señor Jesús resucita a la hija de Jairo. Y a mí me encanta este pasaje, es uno de mis favoritos porque vemos cómo a mitad del camino hay una pausa y la hija de Jairo estaba enferma, pero aparece una mujer con flujo de sangre. El Señor se detiene porque sabe que salió poder de él y entonces se detiene y en esa pausa vienen y le avisan a Jairo que su hija ha muerto. Y tal vez en la mente de Jairo debe haber venido la pregunta, ¿por qué se detuvo? Podría haber hecho algo más, ¿no? Así tal vez como los judíos que estaban en casa de Marta, de María y de Lázaro, que decían, si pudo darle vista al ciego, también podría haber evitado la muerte de Lázaro. Pero aquí vemos cómo entonces esta persona esta niña, la hija de Jairo, es resucitada por el Señor. Y hay una frase muy, muy linda ahí cuando el Señor se acerca y entra ahí al lugar donde estaba esta niña postrada y le dice, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y entonces la niña se levanta y entonces le dan de comer y ahí está con su familia después. Vemos este hermoso milagro del Señor resucitando a esta niña. Pero también vemos otro pasaje ahí en Lucas, en el capítulo 7 y en el versículo 14, cuando el joven Enaim es resucitado. Dice la escritura que el Señor viajaba a esta ciudad de Naín y entonces cuando entran a la ciudad ven que venía ahí un cortejo fúnebre y venía llorando una mujer viuda que su hijo acababa de morir y entonces el Señor se compadece, se conmueve su corazón y el Señor resucita a este joven. Y dice que la gente queda maravillada. Dicen, tiene el poder de Dios, ¿no? Y me impacta cómo la gente cree en el Señor. Y después, el tercer ejemplo que tenemos, o el tercer caso de resurrección en el Evangelio, según San Juan, es el que estamos estudiando en relación a Lázaro. Y vemos cómo el Señor le resucita, y me encanta este pasaje porque muchos aún creen que el Señor tuvo que decir el nombre de Lázaro de manera específica porque el poder con el cual él habló, con su palabra, muchos muertos hubieran resucitado si él no hubiera dicho el nombre específico de Lázaro, ven fuera. Y ahora me encanta cómo Dios obra y mucha gente también llega al conocimiento del Señor. El poder de Dios ahora obrando a través de la persona de Jesucristo. Hay un texto que está en Juan capítulo 5 y versículo 21, para terminar esta sección, que dice lo siguiente: pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Vamos entonces a avanzar y vamos a ver cómo la resurrección es importante. La resurrección es importante porque la resurrección transforma. Y vamos a ver algunos casos específicos de vidas transformadas. Vamos a ver o de situaciones que transforman la resurrección. Por eso es importante la resurrección, porque la resurrección transforma la muerte en vida en primer lugar.
También la resurrección transforma la corrupción o la descomposición en restauración o regeneración. ¿Se acuerdan cómo ahí Marta en un momento determinado le dice, Señor, ya hiede, tiene 4 días de muerto? Al 4.º día ya los órganos de Lázaro estaban en una total descomposición o estaban en un camino a una descomposición total, pero ya muchos de sus miembros se estaban descomponiendo. Por eso había un olor tan fuerte. Y ahí vemos cómo el Señor, con una sola palabra, con el poder del Señor, en un instante, ese cuerpo recobra la vida. Y no solamente vemos ahí cómo el Señor transforma, sino algo que estaba ya corrompido, que se estaba pudriendo, ahora se hace nuevo, se regenera, se restaura. Ahora, qué interesante, porque tal vez en nuestra vida hay diferentes áreas que están muriendo hoy en día, o que estamos muertos en algunos aspectos. Ahora voy a entrar un poquito más en el detalle de eso. Pero, ¿sabes? No importa cuál es la situación o la condición en la cual tú te encuentres hoy. Tal vez en tu vida hay cosas que ya se están pudriendo. Estamos hablando tal vez en el aspecto espiritual, emocional, sentimental, en cuanto a los pensamientos. Pero ¿sabes qué? El Señor puede, a través de su toque y su palabra, puede transformar eso que se está pudriendo, corrompiendo, transformarlo y hacerlo algo nuevo y diferente. Pero vamos a ver que también la resurrección es importante porque de la desesperanza se pasa a la esperanza. Tal vez muchas personas ya ahí vemos cómo lloraban, cómo incluso hoy en día algunos bromean, o bueno, yo me acuerdo hace tiempo atrás, bromeaban y decían, llora como María Magdalena, haciendo relación a este texto de la Escritura, porque se ve que María estaba llorando mucho por la pérdida de su hermano. Y obviamente la muerte siempre va a traer dolor a nuestra vida. Y en ese dolor habrá desesperanza, porque está la ausencia y tal vez los planes nuestros se han truncado, porque tal vez habíamos hecho muchos planes con la persona y ahora ya no lo vamos a tener y tal vez se nos cae el mundo, se nos cierra el panorama de nuestra vida y entramos en un estado de desesperanza. Pero cuando entendemos que hay vida después de la muerte, entonces la esperanza puede llegar a nuestra vida. Yo veía ahí en el pasaje donde David estaba orando, tal vez desconsolado, creyendo en el Señor y orando ahí rasgando sus vestiduras y en una actitud de humillación, pero después lo veo con una esperanza y me encantó ver cómo él dice, tal vez él no vuelva a mí, pero yo sí podré ir a él. Ahora, esto es lo que Dios hace, entendiendo que en Jesús está la resurrección y está la vida, que a través de acercarnos a Él podemos experimentar esa esperanza que solamente Él nos puede ofrecer. Hoy, ni una vacuna, hoy, ni el encierro. Yo otro día escuchaba a alguien que decía, no sé por dónde llegó, pero me cuidé de una forma exagerada, seguí todos los protocolos de limpieza, de sanitización, etcétera, etcétera, y me contagié de COVID. Ahora, tal vez hoy en día no podamos tener muchas esperanzas en muchos aspectos. Tal vez hay personas que piensan en la muerte y se desesperan porque no hay esperanza en su vida. Están desesperanzados o están pasando por un proceso de duelo y su corazón lo que hoy menos tiene es esperanza. Pero cuando entendemos que Jesús es la resurrección, viene esa esperanza a nosotros. Ahora entendamos también que otro aspecto que le da importancia a la resurrección es que cambia el dolor en paz y en gozo. Vemos cómo acá, en este pasaje, el Señor había estado con estas 2 mujeres que estaban tristes, tenían dolor en su corazón. Y no solamente ellas, sino que contagiaron ese dolor al mismo Señor Jesucristo. Y aquí encontramos este texto tan famoso que dice, Jesús lloró, porque dice, se compadeció de ellas. Y en su corazón se dolió y lloró también. Ahora ese dolor después se convirtió en gozo. Y no solamente vemos que fue en gozo, que fue en paz, sino que también después se convirtió en gratitud. El principio del pasaje, del capítulo,
dice que en el versículo 2, María, cuyo hermano Lázaro, que estaba enfermo, fue la que ungió más adelante con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Era una mujer que tenía un profundo amor por Dios, porque ella experimentó ese cambio, esa transformación del dolor, esa transformación ahora a la paz y al gozo. Así que el Señor nos ofrece hoy sanar nuestro dolor a través de entender el concepto de la resurrección, que es ese poder que da vida a través de la persona de Jesús y que tal vez no va a ser hoy en día físico, pero sí también podemos pensar que puede ser después de nuestra muerte, el Señor nos resucitará y entonces ahí podemos cambiar nuestro concepto, nuestro dolor, cambiarlo en gozo. ¿Sabes? El dolor no permite ver muchas veces que el Señor está alrededor nuestro. Fíjate cómo el dolor de Marta no le permitía entender lo que Jesús le estaba queriendo decir. Jesús tenía el control de esta enfermedad. Jesús tenía el control de toda esta situación. Él había esperado 4 días a venir acá, porque a través de esto él se iba a glorificar. Pero vemos cómo él le dice, ¿tú crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Y Marta no entiende, no ve por el dolor que tiene. Dice, sí, Señor, yo sé que tú eres la resurrección, yo sé que habrá resurrección. Y cuando en el día postrero, ahí entonces nos encontraremos con mi hermano. Y Jesús no le estaba hablando de eso, pero ella estaba cegada por su dolor. ¿Sabes algo? A veces cuando estamos viviendo o atravesando en medio del dolor, el dolor no nos va a permitir ver la presencia de Dios. Pero quiero decirte algo, Él está ahí. Jesús estaba ahí. Y aunque ellas seguían con su dolor, no podían gozarse de que Jesús estuviera ahí. Y tal vez ellos no alcanzaban a ver la dimensión de que esto significaba. Pero quiero decirte algo y animarte en este aspecto. Si estás pasando por un momento de dolor y tú no puedes ver a Dios, créeme, Él está ahí. Está ahí alrededor tuyo. Está frente a ti. Está llevándote y ayudándote a soportar en medio de este momento de dolor y de sufrimiento. Y tal vez físicamente no lo vas a ver, pero lo vas a ver manifestado a través de las personas que están a tu alrededor, a través de su amor, a través de sus favores, a través de sus cuidados. Dios se manifiesta a tu vida. Continuamos y vamos a ver por qué, en último lugar, por qué es tan importante la resurrección. Porque la resurrección transforma la incredulidad en fe. Transforma la incredulidad en fe. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó y Tomás, el que tuvo una participación aquí en el versículo 16, dice, hasta que no meta mis dedos sobre su costado y en sus manos, entonces no creeré? Y una vez que él vio a Jesús resucitado, Tomás creyó. Ahora, una vez que ellos vieron a Lázaro resucitado, ¿sabes qué? Pudieron creer. Dice la Escritura que muchos judíos que vieron lo que Dios había hecho, lo que Jesús había hecho, dice, creyeron en él. La resurrección transforma la incredulidad en fe. Jesús resucitó de los muertos. Jesús resucitó a muertos. Y Jesús un día nos resucitará a nosotros, pero hay una condición: si creemos en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Vamos a ver otro aspecto importante en relación a la resurrección. La resurrección transformó la vida de muchos muertos en pecados. La Escritura dice ahí en la carta a los Romanos que escribe el apóstol Pablo, que la paga de nuestro pecado es muerte. Nuestra paga, nuestro salario por haber pecado es muerte. Y la condición en la que estamos al haber pecado es muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor transformó la vida de muchos pecadores dándoles vida. Y hoy es lo que también quiere traer a ti. Quiere darte esa esperanza y quiere ofrecerte esa transformación de tu condición de muerte por causa del pecado a una vida, a esperanza, a fe, a gozo,
a paz. Quiere cambiar esa situación que tú estás viviendo por algo diferente. Y fíjate lo que quiero compartirte en esta noche. Vamos a ver la vida de algunos que fueron transformados por la resurrección o por el contacto de Cristo hacia sus vidas. Bueno, María, esta misma María. La escritura dice, o la idea es que ahí cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, María fue la que se acercó al sepulcro, y cuando se acercó al sepulcro recibió la orden del ángel que vaya y les diga a los discípulos que el Señor había resucitado. Esto nos habla de que ahora esta mujer se convirtió en la primer misionera en la historia de la Biblia. Ella fue a darle la noticia que Cristo había resucitado. Esto completaba el concepto del Evangelio. Es la primera mensajera del Evangelio, que Cristo resucitó. Y tal vez su vida fue transformada al ver ese sepulcro vacío y al haber tenido ese encuentro personal con Cristo. Su vida se transformó. Pero también vamos a ver cómo la Escritura nos habla en Hechos capítulo 13, versículos 30 y 32, que la vida de los mismos discípulos fue desafiada después de la resurrección del Señor Jesucristo. Dice ahí que todos sus discípulos se pusieron en acción y comenzaron a predicar el Evangelio. Y esto me encanta porque me hace pensar el desafío que trae también para nuestra vida. El apóstol Pedro, su vida fue transformada por medio de la resurrección de Jesucristo. ¿Se acuerdan cómo él negó al Señor? En su misma presencia lo negó 3 veces. ¿Se acuerdan cómo él lloró amargamente? Pero en medio de la resurrección de Jesucristo, cuando ellos ya se habían vuelto a la pesca, y dice que no habían pescado nada, el Señor aparece resucitado, y entonces Pedro va hacia el Señor, y un dato curioso, el Señor le llama Simón, hijo de Jonás. Ahora el Señor Jesucristo, siempre que le habla a Pedro en una nueva vida y en lo que tiene que ver con los desafíos que él tiene de transformación de su vida, le dice Pedro. Pero una vez que él hace referencia a él, cuando Pedro tiene la tendencia al pecado y a su vida pasada, él le llama Simón. Y aquí le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y vemos cómo ahí transforma un corazón dolido, un corazón que se dejó corromper por el pecado, por la cobardía, que negó y traicionó al mismo Jesús. Es transformado ahora por la gracia del Señor, por su amor. Dice, ¿me amas? Entonces apacienta mis ovejas. Y vemos que tal vez ahí el corazón de él es restaurado. Y no solamente restaurado, sino ahora recibe la gracia del Señor y en su gracia recibe una nueva encomienda. Y Pedro se transformó después de haber sido un traidor en uno de los líderes de los apóstoles. Él siempre es mencionado primero cuando se lee la lista de los apóstoles del Señor. Y eso habla de liderazgo que el Señor mismo le dio a Jesús. El Señor Jesús le dio al mismo Pedro. Ahora, también vemos en la Escritura, en 1 Corintios, en el capítulo 15, del versículo 3 al versículo 8, el apóstol Pablo nos relata que el Señor Jesucristo en su resurrección fue visto por muchos, por Pedro, por los apóstoles, por discípulos, por un montón. Dice que más de 500 personas lo vieron. Y dice que al final de todo esto se le apareció a él mismo, un hombre llamado Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos, y dice que se dedicaba a apresarlos, y aún dice que se gozaba o participaba en la muerte de los creyentes. Se encuentra con Jesús resucitado y su vida es transformada y se convierte en el apóstol Pablo. Y Dios usó en gran manera a este hombre después de ese encuentro camino a Damasco, cuando él cae a tierra y queda cegado por la presencia del Señor en su vida. Ahora el Señor también quiere encontrarse hoy contigo y Él te está llamando. Así como a Lázaro, ven fuera, te está diciendo que vayas a Él. Y finalmente en Romanos, en el capítulo 8, ahí por el versículo 18 hasta el 25, vamos a encontrar
cómo la resurrección también nos transforma. En el capítulo 15 nos habla de una transformación no solamente en el interior, sino una transformación que da esperanza. Y habla este capítulo 8, en estos versículos, que aún dice, nuestro cuerpo, la tierra, gime por la corrupción que hay. Gime por todo lo degradado que está el mundo en el que vivimos. Y nuestro cuerpo lo sufre. ¿Y sabes qué? Dice que hay una esperanza en la resurrección. Y que nuestro cuerpo, cuando seamos resucitados, será transformado. Y dice ahí en el final del capítulo 15 que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y esto que es corruptible se vestirá de incorrupción. Y esto es, el cuerpo será transformado. Entonces no solamente nuestra vida interior espiritual será transformada, sino también nuestro cuerpo será transformado por el Señor. Ahora, quiero terminar con 2 versículos. Primero, Romanos capítulo 4 y versículo 24. A ti que tal vez tú todavía no has entrado en una relación íntima y personal con Dios, que tal vez nos estás visitando por primera vez, estás escuchando esto por primera vez y no te has dado cuenta que tu pecado es lo que te tiene separado de Dios. Y tu pecado te tiene una condición de muerte espiritual. Pero hoy Jesús te ofrece vida. Y Dios tiene el poder para transformar esa condición de pecado a una condición de vida. Quitar tu pecado, quitar la muerte, la presencia de la muerte en tu vida para darte vida eterna. Dice Romanos 4:24. También para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Si nosotros creemos en aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, también Él nos hará justos delante de Él. Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 5, a partir del versículo 1, dice que somos justificados pues por la fe. Y eso nos trae paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces no podríamos ser justificados. Y no podríamos tener paz con Dios, seguiríamos enemistados con Él. Pero a través de Jesucristo, no solamente nos hace justos, sino nos hace estar en paz con Dios y como resultado más adelante traerá la paz de Dios hacia nuestra vida. Pero tal vez tú que ya conoces a Cristo como tu Salvador personal, pero estás tal vez lejos, frío, y tal vez estás dejando que tu corazón se corrompa por el pecado y por otras cosas, has tomado decisiones fuera del camino de Dios, Él puede tomar tu vida y transformarla. Dice Romanos capítulo 8 y versículo 11, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. ¿Sabes? Entender que Jesús es la resurrección va a transformar tu forma de ver la vida. El entender que Jesús es la resurrección, eso va a cambiar tu manera de vivir también. Y te llevará a no estar más atado al pecado. Te llevará a entender que el poder de Dios, que el poder del Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, hoy vive en ti. Actúa en ti y hoy tú tienes el poder para terminar con el dominio del pecado en tu vida, para yo no seguir batallando y arrastrando el pecado que vienes arrastrando. Esto es un desafío importante para mi vida. Así que hoy tú tienes la oportunidad de pasar de muerte a vida, de ser transformado de una muerte eterna a una vida eterna. Tu vida puede ser transformada, pero también si tú ya has creído en Jesús, es importante que tú puedas creer que Jesús resucitado te ha dado el poder y su Espíritu hoy mora en ti para vencer el pecado. Ahora mi pregunta, terminando, es esta. ¿Crees esto? Así como Jesús le preguntó a Marta, ¿crees esto? Que tu respuesta no sea como la de Marta. Sí, Señor, sí creo, algún día resucitaremos, nos encontraremos. No. ¿Crees esto? ¿Algo de ahora? ¿Algo que puede suceder en este mismo momento? Que puedo perdonar pecados, dice Jesús, que puedo transformar tu vida
que puedo darte el poder para vencer el dominio del pecado en tu vida. ¿Crees esto? Tal vez hoy Jesús te está diciendo, ¿crees esto, Rubén? ¿Crees esto, Andrés? ¿Crees esto, Juan? ¿Crees esto, Pedro? ¿Crees esto, María? ¿Crees esto, Angélica? ¿Crees esto? Ponle tu nombre. ¿Crees esto? Pregúntate eso. Y si tú estás dispuesto a creer, hoy yo te invito a que invites a Jesús a que Él venga a tu vida. Dile, Jesús, hoy reconozco que soy pecador o pecadora. Y yo hoy te invito a que vengas a mi vida. Vamos a orar. Señor, en esta hora te agradecemos por la oportunidad de entender que Jesús es la resurrección y la vida. Y que solamente en Él podemos hallar el perdón de nuestros pecados. Que Él solamente es el único que tiene el poder para dar vida en medio de la muerte. Señor, si hay alguien que hoy ha entendido que es pecador, que es pecadora, que su pecado no se va a quitar hasta que crea en ti y te reciba como Salvador personal y deje su pecado atrás. Señor, hoy yo te pido que tú toques su corazón. Y si tú hoy has decidido que Jesús venga a tu vida, te limpie, te transforme, dile así, Jesús, hoy yo creo que tú has muerto por mí en la cruz del Calvario, pero que también tú resucitaste al tercer día. Y ese mismo poder que te levantó de entre los muertos es el mismo que viene a mi vida hoy para limpiarme y perdonarme y darme una nueva vida. Transforma mi vida, cambia mi incredulidad en fe, cambia mi dolor en paz, en gozo, en esperanza, quita la desesperanza de mi vida. Señor, ven a mi corazón, transfórmame. Padre, también queremos rogarte por aquellos que están viviendo una vida lejos de ti, pero ya te conocen. Que, Señor, ellos puedan ser transformados por tu poder y que el dominio del pecado en su vida se pueda terminar. Señor, obra en sus corazones y dales la voluntad necesaria para que ellos puedan, Señor, ponerse en tus manos y ser transformados por ti. Señor, qué triste es ver muchos creyentes que están viviendo como muertos. Señor, toca sus corazones para que ellos vuelvan a ti. Gracias, Padre, te damos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga y nos vemos pronto.